Vamos a entrar entonces ahora sí a lo que es la estética trascendental, a lo que es la sensibilidad propiamente. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver esto de la intuición que nosotros llamamos, que estábamos hablando antes de ir a la pausa, tiene que ver con que Kant va a proponer que en la experiencia nos vamos a encontrar con lo que vamos a llamar fenómeno, ¿ya? Fenómeno. La palabra fenómeno es del griego. Esas terminaciones ómeno, ómenos y todo esto son muy claramente terminaciones griegas. Fenómeno es un participio que viene o que se origina en el verbo phainomai. Phainomai significa aparecer en griego. ¿Ya? Entonces, un fenómeno es es un participio pasado. Un fenómeno es lo que se aparece, así literalmente. Ahora, tenemos que entender eso de que un fenómeno es lo que se aparece, ¿verdad? En el sentido de lo que se aparece, recuerden, estamos hablando, estamos viendo, estamos estudiando la estética trascendental, o sea, la manera en que nuestra forma de percibir por medio de la sensibilidad se relaciona con nuestra manera de conocer, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es cómo ese fenómeno es realmente lo que se aparece dada esa facultad, que es la sensación. Entonces, empecemos por la definición que da Kant en A20. Un fenómeno es un objeto indeterminado de una intuición empírica. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es un objeto de la intuición empírica. Los fenómenos, o sea, eso que se nos aparece cuando nosotros conocemos mediante la experiencia, ¿ya? Tiene que ver con que esa intuición, ese conocimiento inmediato que generamos por medio de los sentidos, ¿ya? Aparece en nuestras representaciones mentales. Entonces, es importante acá entender que cuando nosotros generamos un conocimiento, una experiencia de algo, ¿ya? Estamos entonces lidiando a partir de la representación que nosotros hacemos de eso a lo que nos estamos refiriendo. Para seguir respondiendo a propósito del color, del color rojo de la lámina, ¿verdad? Si no me equivoco, era Yamil el que estaba participando a propósito del color rojo, ¿correcto? Sí, sí era yo. Perfecto, Yamil. Entonces, el punto es este. Eh, lo que estamos diciendo acá es que ese color rojo que nosotros vemos aquí en el fondo, es fenoménico. O sea, se nos aparece a quienes generamos una representación empírica de la diapositiva que estamos viendo en la presentación, a partir precisamente de que hay una intuición de índole empírica que opera, en la que está operando nuestro conocimiento. O sea, una vez que nosotros nos situamos frente a la computadora, frente a la presentación, vamos a ver que la lámina tiene un color. Es muy probable que entre una computadora y otra varíe el tono de rojo, ¿ya? Incluso uno podría hipotéticamente entender que la manera en que percibe el rojo alguien no sé, y la manera en que lo percibo yo puede tener algún tipo de variación, pero eso es irrelevante. De lo que estamos hablando en última instancia es de que hay en nosotros una respuesta que es inmediata, que es esa intuición empírica que genera en nosotros una representación de eso que estamos viendo. ¿Se entiende? Una pregunta. Adelante, por Eh, favor. en Kant, ¿qué se entiende por representación? ¿Sería como algo que se vuelve a presentar o...? No, una representación sería el contenido mental que nosotros construimos a partir de diferentes formas, de interactuar con las cosas o de operar cognitivamente, diríamos nosotros ahora. Una representación, entonces, podemos decir en este momento, Francis, que una representación es una imagen mental, sin hacer demasiadas precisiones y dando por sentado de que no es la manera en que Kant lo explica, pero para nuestra manera de entender en este momento, nos es fácil entender entonces que una representación es eso.
es el contenido mental que nosotros generamos a partir de un contenido, en este caso, intuido. Sí, Frank. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Sebastián, levantaste la mano. ¿Tenés el micrófono apagado? ¿O algún problema con el audio? Porque no te escuchábamos. Ok, perfecto. Lo escribió en el chat. ¿Qué es un objeto indeterminado? Bueno, el objeto tiene que ver con eso que estamos determinando, que estamos más bien, a lo que nos estamos refiriendo mediante lo que estamos llamando fenómeno, ¿verdad? El fenómeno remite vamos a decirlo así, remite a alguna cosa, remite a un algo, ¿ya? Cosa es problemático, pero no importa, después lo arreglamos un poquito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es un objeto indeterminado en la intuición empírica? Que sea indeterminado a lo que se refiere es que una vez que nosotros generamos como fenómeno, esa representación como fenómeno, ¿verdad? Opera dentro de las representaciones que tenemos de ese tipo de cosas. Vamos a ver, nosotros no lidiamos directamente con la cosa determinada que sería el objeto que estamos viendo, sino que de alguna manera está en nuestras mentes de una manera indeterminada, no con las no con las determinaciones que tiene el objeto, tal como es en su propia manera de existir, sino en la manera en que nosotros lo representamos a partir de que nos vemos afectados por él. ¿Sí, Sebastián? Lo de que pregunta Sebastián si tiene alguna relación con la cosa en sí. Vamos a ver. Sebastián, eso te lo puedo decir así. Una manera de entender esto es que todas las cosas en sí mismas están en el mundo y nosotros de ellas lo que podemos hacer es las representaciones que nos posibilitan hacer nuestras facultades de conocimiento. La cosa en sí, nosotros no sabemos cómo va a ser ni en última instancia, ¿verdad? O las cosas en sí. Hay toda una discusión ahí a propósito de si podemos hablar de la cosa en sí o de si podemos hablar de las cosas en sí. Pero bueno, eso cuando lleguemos a esa parte del texto también lo tendremos que evaluar. Pero ¿tiene alguna relación con la cosa en sí? Vamos a ver, la relación ahorita es de exclusión, Sebastián. ¿Por qué? Porque el fenómeno es lo que nosotros construimos a partir de nuestra experiencia. Remite en última instancia a lo que son las cosas en sí mismas. Pero nosotros, ahorita, lo que nos interesa entender es que nosotros lidiamos con nuestras representaciones. Es lo que podemos hacer. O sea, nosotros, vuelvo al ejemplo de la silla en la que estoy sentado, por ejemplo, o en la que están sentados quienes están sentados, o en lo que quiera que sea que estén. Uno no siente la silla. Yo no siento la silla en la que estoy sentado. Realmente, yo lo que siento es la manera en que me afecta el estar apoyado sobre la silla. O sea, yo no siento la silla, sino que siento de alguna manera la interacción de la silla con mi piel, con mis piernas, con mi espalda, etcétera, etcétera. Pero no la silla, sino la representación que yo me hago experiencialmente, o sea, por medio de la experiencia de lo que es estar sentado en este momento en la silla que estoy sentado. ¿Se relaciona esto con la cosa en sí? Sí, después vamos a ver cómo. Pero por ahora eso es lo que me animo a decir. ¿Está bien, Sebastián? Bien. ¿Alguna pregunta con la definición de fenómeno? Por ahora podemos quedarnos con que fenómeno es lo que se nos aparece una vez que generamos, una vez que somos afectados a través de la sensación o de las sensaciones, a través de la aistesis, como decíamos en la lámina anterior. Ahora, los fenómenos, y en este sentido Kant es aristotélico, por decirlo de alguna manera, los vamos a entender en un esquema que se divide en dos componentes a su vez.
Por un lado está la materia y por otro lado la forma del fenómeno. Eso no podría sonar más a Aristóteles. Ustedes recordarán eso en la propuesta, ontológica aristotélica y epistemológica aristotélica, ¿verdad? Con una diferencia, con muchas diferencias. Vamos a ver algunas ahorita. Empecemos por ver qué es lo que entiende Kant por materia y forma del fenómeno. Materia y forma, ojo, del fenómeno. No de las cosas, ojo, no de las cosas. La materia y la forma del fenómeno, o sea, de la representación de lo que se nos aparece. La materia va a ser lo que corresponde a la sensación y viene dado solamente a posteriori. ¿Qué quiere decir a posteriori aquí? Que está mediado por la experiencia, o sea, con el haber hecho un intercambio, en los medievales lo decían muy bonito, a partir del comercio con las cosas. ¿Ya? En ese sentido, entonces, la materia es del fenómeno lo que yo recabo gracias a esa facultad que se llama sensación. Y la forma es aquello que hace que lo diverso del mismo, o sea, de lo que recabo por la sensación, o sea, el fenómeno, pueda ser ordenado en algo que no puede ser a su vez sensación y está completamente a priori. Para eso nos va a servir de nuevo el esquemita de las facultades. La materia, o sea, lo que corresponde a la sensación, está aquí. Aquí está la materia del fenómeno. Y la forma está aquí, en el entendimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros recibimos por medio de la sensibilidad la información de lo que se relaciona con ese fenómeno que estamos construyendo, es muy diversa. ¿Por qué? Viene de muchos lados, son varios los sentidos que están operando ahí y son de muchos tipos las informaciones que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que pasa? Con la sensibilidad entonces recibimos esa impresión sobre nosotros y esto tiene que ver un poco con algo que mencionó Giovanni en su intervención cuando decía que esto de alguna manera nos sitúa con la exterioridad. ¿Por qué? Porque la silla en la que yo estoy sentado es exterior a mí, faltaba más. ¿Ya? O sea, yo me siento sobre una silla, la puedo jalar, la puedo ordenar y todo, y yo me siento sobre esa silla que está ahí. Que en ese sentido, yo necesito que esté ahí para que yo me siente. ¿Verdad? Si no es como el juego ese donde uno le da vuelta y vuelta y vuelta a la silla hasta que quedan solo dos y al final solo uno se puede sentar. ¿Ya? Bueno, para que yo me pueda sentar, la silla tiene que estar ahí. Y una vez que yo me siento ahí, entonces empieza a generarse información de la sensibilidad. Pero solo con la sensibilidad yo no puedo generar conocimiento adecuado por medio de las intuiciones fenoménicas. Por medio de las intuiciones y por lo tanto por medio de fenómenos. Porque no solo la sensibilidad opera en los fenómenos. En los fenómenos también necesitamos que esté ahí el entendimiento actuando. La sensibilidad recaba información y el entendimiento, ¿qué es lo que hace? Lo organiza. Por eso es que la sensibilidad procede a posteriori, o sea, la sensibilidad es receptiva y el entendimiento es a posteriori. El entendimiento lo que hace es que filtra la información sensible que yo recibo y la ordena de manera tal que se pueda convertir en una información adecuada. Esto es ¿cómo decirlo? Si yo no tengo entendimiento, yo no puedo ordenar lo que la sensibilidad aporta. Y si yo no tengo sensibilidad, no tengo nada que darle al entendimiento para que ordene. Siempre pongo el siguiente ejemplo. Digamos que uno está, vamos a ver. Bueno, sí, este ejemplo me sirve. Cuando a las personas les ponen audífonos, porque han tenido problemas de pérdida de audición, una de las primeras cosas que les dicen es, vean, usted cuando se ponga este audífono va a tener que aprender a lidiar con el audífono, porque usted va a escuchar mucho. Y el cerebro tiene que adaptarse a que usted escuche lo que necesita escuchar. Y también, bueno, también los audífonos también tienen reguladores de volumen y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una capacidad que había sido disminuida de pronto por medio de un artefacto que es externo, se potencia de una manera que no estaba potenciada hasta ese momento. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que yo necesito que haya algo que modere esa potencia que en este momento está exacerbada, por decirlo de alguna manera.
Les voy a poner un ejemplo de la película Superman. No sé si ustedes vieron la película Superman, esta de las últimas, ¿verdad? Hay una escena que es muy interesante, que cuando, cuando Kal-El está en la escuela, hay un toque donde le da un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque como él tiene los sentidos súper desarrollados y todavía no ha aprendido muy bien a usarlos porque él es un kryptoniano que está en otro planeta, entonces se le barajan todos los sentidos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces llega un momento en que él escucha todo, él ve todo en rayos X, ve a través de las paredes y no sabe cómo administrar eso. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando, digamos, habría un problema en el entendimiento. Si el entendimiento no organiza esa información sensible, entonces esa información básicamente nos desborda. Esa información tiene que ser organizada porque si no, entonces no podemos sacar nada en limpio. Esa es la interacción que hay entre estas dos facultades. Y por eso es que el fenómeno tiene tanto materia como forma. Y por eso es que en el fenómeno están operando dos facultades. Y por eso es que la experiencia depende de estas dos facultades que son la sensibilidad y el entendimiento. ¿Alguna pregunta con esto? David, Adelante. podemos, bueno, no sé, es que realmente estoy muy confundido. Eso está bien. Vamos a ver. Tengo muchos problemas ese texto. Pero, por ejemplo, una pregunta que me surge es, ¿yo puedo darle forma o puedo hacerme esta, no sé, o más bien, ¿puede existir la forma para algo que no sea extenso? ¿En qué estás pensando, Giovanni? Para ver si no la embarro más con la respuesta, digamos. Porque creo que la respuesta es que sí, pero vamos a ver. En las ideas, básicamente. Es decir, es que igual, digamos, yo tengo muy, digamos, muy, no sé, metida la idea de que están lo corpóreo y las ideas. Sí, me encanta, sí, ok. Ajá, es como estoy tratando o como he afrontado este texto. Entonces, me surge la pregunta justamente de si en el caso de las ideas, ¿verdad? Cuando yo estoy interactuando o me hago la representación de una idea, también tiene que darse necesariamente esto de la forma. Claro, el problema ahí es que, Giovanni, aquí hasta este momento lo que estamos hablando es de algo que está dentro de la experiencia. Dentro de la experiencia. Te voy a decir que por medio de la razón nosotros podemos hacer organizaciones que tienen que ver con la parte de la forma, o sea, con este tipo de conceptos que no son recabados por medio de la sensibilidad. Pero eso, cuando lo hace la razón, significa algo muy diferente a cuando lo hace el entendimiento. Eso es también parte de lo que hay que entender para saber qué está dentro de la experiencia y qué está más allá de la experiencia posible. Las ideas en Kant están más allá de la experiencia posible. Y en ese sentido se construyen a partir de organizar algo que no ha pasado por la experiencia, que no puede pasar por la experiencia. Pero tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. Ok, bueno, ya con, o sea, con esto de que las ideas no están dentro de la experiencia, me da idea de dónde tengo el problema yo entonces. Ok, sí, sí, las ideas en Kant están por encima de la experiencia posible. ¿Ya? Okay, Entonces, y llegaremos a eso, llegaremos a eso. okay. Muy bien, ¿alguna otra pregunta con la materia y la forma del fenómeno? Bien, entonces, Perdón. adelante, adelante, adelante. Ok, esta materia de forma, hace un momento usted dijo que la materia de forma del fenómeno, ok, era del fenómeno, no de la cosa, digamos. Sí, O sea, digamos, no es tanto materia y forma, el sentido aristotélico, digamos, como cuando uno hablaba de la estatua y de la estatua, de la forma de la estatua y que la estatua era de mármol, digamos, sino que, ok, la materia y la forma del fenómeno
porque son fenómenos y porque me llegan como representaciones, la materia es algo que yo agarro del fenómeno. No, no, vamos a ver. Organicemos esto un poquito de nuevo. Cuando les digo que la materia y la forma no son de las cosas, es por las siguientes razones. La primera, volvamos al giro copernicano. Kant, en la parte del prólogo, cuando él empieza a hablar del giro copernicano, lo que dice es que para poder resolver ciertos problemas que había que resolver, él prefirió fijarse no en las cosas, sino en el sujeto que observa las cosas, para así poder definir a partir del observador qué es lo que tenemos que entender de nuestra manera de conocer para generar conocimiento adecuado de las cosas, para poder generar seguridad del conocimiento que tenemos de las cosas. Con Aristóteles, por ejemplo, la materia y la forma estaba ¿a dónde? En las cosas. Una silla tiene tanto materia organizada de una determinada manera y la forma, ¿ya? Que es la que la actualiza y la organiza de esa determinada manera. Pero eso está ahí en la silla. En el mejor de los casos, cuando alguien conoce adecuadamente eso que está tratando de conocer, es porque percibe de manera adecuada, de manera correcta, eso que está ahí afuera de él o de ella. En cambio, con Kant, cuando le damos el giro, el giro copernicano, a la pregunta del conocimiento, nos fijamos por una materia que surge de la sensibilidad y una forma que está operando en el entendimiento. O sea, ya la materia y la forma no son de las cosas que están allá afuera, sino que son de las facultades que están en la cabeza de quien conoce las cosas. Por eso es que les decía, el fenómeno tiene una materia y una forma, pero es el fenómeno, es la representación. Yo no estoy diciendo nada de las cosas, estoy hablando de la representación que yo me hago de las cosas. Y la representación es mía. Sí. O nuestra, en el caso de que estamos hablando de seres racionales. Uh-huh. Ok, sí, tiene mucho más sentido. Sí, vea, por ejemplo, en el chat, Adriana está poniendo, como el hecho de que Copérnico observó los planetas y dedujo el movimiento de la Tierra. O sea, podría ser como un ejemplo en un caso así. Adriana, ahí en ese sentido, en este sentido, el punto es que cuando Copérnico le da vuelta al esquema explicativo, él lo que dice es, vean que como estábamos tratando de explicar el sistema planetario, era poniendo a la Tierra como fija y poniendo a girar a las demás cosas. Ahora, pongamos a girar al observador. O sea, preocupémonos por las características que tiene quien conoce. No las cosas en primer lugar, sino quien conoce. Entonces, el asunto es, con Kant lo que estamos diciendo es que estamos comprometiéndonos con nuestra manera de conocer las cosas. Y esto es para empezar, no es que esto no quiere decir que nos vamos a quedar solo con eso. Y por eso, Giovanni, es que sí tiene sentido, aunque usted no lo crea, porque así lo puso en el chat. El sentido que tiene es que ahorita estamos construyendo una respuesta para la pregunta, ¿cómo conocemos nosotros? ¿Qué podemos conocer de las cosas? ¿Podemos agotar lo que las cosas son? Bueno, en ese sentido la respuesta de Kant es no. Pero sí podemos tratar de ir hasta las últimas consecuencias a propósito de lo que sí podemos conocer de las cosas. En este caso, el fenómeno es algo que nosotros podemos fehacientemente estudiar como aquello que, sí, que surge en nosotros gracias a nuestras facultades, en este caso, que están ligadas con la experiencia. Sí, Camilo. Sí, tiene más sentido. Claro, ahora, el punto es, aquí estamos hablando de las cosas, estamos generando una explicación del mundo. No, estamos explicando al sujeto que conoce. Eso es diferente.
Una vez que el sujeto conoce, entonces ahora sí puede empezar a entender cómo es que operan las cosas. Y yo puedo entonces, una vez que yo sé que yo conozco de la manera que conozco, entonces entender que, por ejemplo, las cualidades que yo describo y que yo descubro y que puedo describir de las cosas, pueden ser descritas y pueden ser conocidas de manera segura. Y a partir de ahí, entonces sí podemos empezar a hablar de esas cualidades como algo que existe en las cosas por fuera de mis facultades. Pero hasta este momento de lo que estamos hablando es de las características que tiene el sujeto cognoscente. Nosotros en este momento no nos estamos comprometiendo con cómo son las cosas, sino con cómo son quienes conocen o quienes conocemos las cosas. Esa es una diferencia. Es tal vez un énfasis. Sí, Profe, dígame. yo creo que aquí lo que ocurre es que tal vez uno se enfoca mucho en, no sé, yo veo una silla y yo digo, ok, esa silla es de esta y esta forma como si fuera una verdad absoluta, pero no me pongo a cuestionar cómo estoy yo aprendiendo cómo es esa silla, cómo estoy yo obteniendo esa información, ese conocimiento de esa silla. Entonces, ahí es donde estamos yendo en ese punto. Tenemos que cuestionarnos cómo nosotros estamos obteniendo el conocimiento de lo que yo creo que es una silla. Hay que recordar, y en ese sentido, Dani, que este texto, el de la crítica de la razón pura, es un texto de epistemología del cual derivamos una ontología. O sea, quiere decir que nos vamos a preocupar por cómo conocemos y en función de cómo conocemos es que podemos decir, podemos hacer una explicación de cómo son las cosas, ¿verdad? Ahora, una vez que ya sabemos cómo son las cosas y cómo operan, bueno, ahí es donde viene la ciencia. Ajá, Pero esta pregunta es primeramente una pregunta de cómo es posible el conocimiento científico. Y para poder responder a eso, tenemos que responder en primer lugar, cómo es que conocemos nosotros, quienes generamos el conocimiento científico. completamente. Por ahí va el asunto, digamos. Independientemente de eso, Kant también, yo ya les dije, Kant está superado epistemológicamente hablando. Pero para la época era darle un giro a unas preocupaciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso, que son cruciales, importantes para entender el desarrollo de la epistemología moderna y el culmen de la epistemología moderna, digamos, que está sucediendo en este momento en la ilustración, digamos, de la cual Kant es un representante. Bien, veamos. Sí, adelante. No, buena idea, y creo que me mantengo, digamos, dentro de las explicaciones importantes. Okay. ¿Cómo operan o cómo se relacionan entre sí los conceptos de intuición y de representación? Es decir, yo puedo tener una intuición de una representación o representarme una intuición, por ejemplo. En este momento, lo segundo, me representa una intuición. Por ejemplo, Giovanni, yo no sé si usted en este momento tendrá una taza de café al frente o si estará tomando café o estará tomando alguna otra cosa, pero no importa. Digamos que usted puede evocar, qué sé yo, un café con patacones, por decir algo, ¿ya? Usted en este momento puede generar una representación. Es más, yo le puedo decir, y usted que ha compartido café con patacones en las OE generales conmigo en algún momento, bueno, pues yo le puedo pedir en este momento, recuérdese de alguna de las veces que fuimos a comer patacones con café a las soda generales. En este momento que usted evoque ese recuerdo es representar lo que en algún momento fue una intuición. Cuando estábamos ahí comiéndonos los patacones y bebiéndonos el café. En este momento eso ya no es una intuición, porque no está operando sobre su sensibilidad ni los patacones, ni el café, ni el hecho de estar en las sodas generales. Pero estoy seguro de que usted pudo hacer el recuerdo, ¿correcto? Sí, pero entonces, digamos, una vez yo me hago esa representación, eso me afecta a mí de alguna forma. Entonces, eso es lo que yo entiendo por intuición, ¿no? Cuando yo soy afectado de alguna forma, lo que percibo es una intuición. No. No, pero no sensible, Giovanni. Es que la intuición es un conocimiento inmediato, pero en este caso opera sensiblemente. Por ejemplo, en este momento, bueno, voy a partir del hecho de que usted está sentado en una silla. En este momento, usted está inmediatamente afectado por la silla sobre la que está sentado. Pero usted no está siendo afectado en este momento por los patacones que nos comimos, ya yo no me acuerdo ni hace cuánto fue, eso parece ya siglo pasado, digamos, ¿ya?
en este momento usted no está siendo afectado sensiblemente por ellos. Usted los puede evocar como una construcción que está en su mente solamente, en su recuerdo. Pero ya eso no, usted puede evocar la sensación que tuvo, pero no puede generar, en ausencia del objeto, usted no puede generar la sensación. O sea, no realmente. ¿Me explico? Sí, entiendo. Claro. Sí, justo en el hambre. Tiene razón Catherine Chacón. Esos ejemplos se justifican por la hora de café en la que estamos. Muy bien. Veamos un par de cositas más. ¿Qué par de cositas además? Bueno, vamos a ver. Veamos estas distinciones. Por un lado tenemos la sensibilidad y por otro lado tenemos la sensación. Se relacionan, por supuesto. La sensibilidad es la facultad y la sensación es lo que produce la facultad. La sensibilidad es, y como toda facultad es, ojo, condición de posibilidad. Es algo que nos permite otra cosa. Por eso son facultades. La sensibilidad como facultad nos hace posible generar algo. Tiene un producto. Y el producto de la facultad que llamamos sensibilidad es la sensación. Es lo que ella produce. ¿Se entiende esta diferencia? ¿A alguien no le queda clara esta diferencia? Bien, entonces, veamos también ahora cómo es ¿qué necesita la sensibilidad? Esto es una cosa que simplemente Kant evoca. Kant no va más allá de esta explicación. O sea, él dice, bueno, y para poder generar representaciones en la sensibilidad necesitamos de dos cosas. Estar en un lugar y en un momento. ¿Ya? Esto de alguna manera recuerda a aquellas variables que en latín se decía hic et nunc, aquí y ahora. ¿Ya? Como dos coordenadas importantísimas a propósito de, bueno, lo que ahorita por medio, a partir de Kant, podríamos llamar la experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sensibilidad va a tener, como la sensibilidad como facultad, va a tener un par de estructuras, decirlo así, formas puras, o sea, recuerden que sea puro significa que en estas formas no va a haber no va a haber en ellas ningún contenido relacionado con la experiencia. Estas formas puras, a partir de las cuales opera la sensibilidad, o sea, son las herramientas que tiene la sensibilidad para operar, son el espacio y el tiempo. ¿Verdad? Aquí, de nuevo, estamos viendo dos cosas que son importantes. Por un lado, lo que les decía ahora, el hic et nunc, ¿verdad? Por otro lado, obviamente, cualquiera que entienda que Kant era fan de Newton puede entender que espacio y tiempo eran contenidos importantes para cualquier persona que estuviera medianamente informado o informada de lo que había producido Newton. Entonces, el espacio y el tiempo van a ser estas formas que nos permiten generar algo por medio de la sensibilidad. Dice Giovanni que sí hay diferencia entre sensación e intuición. Sí, Giovanni, porque la sensación es el producto de la facultad, o sea, de la sensibilidad, que en tanto que está relacionada directamente con los aparatos sensoriales de los seres humanos, ¿verdad? Se relaciona precisamente a esos contenidos derivados de la afectación de estos sentidos. Estos sentidos tienen que ponerse a trabajar, digamos, en la sensación. Ya la intuición, propiamente hablando, es la construcción que hacemos experiencial. Y eso requiere también del entendimiento. Entonces, la sensación es uno de los insumos que tenemos en las representaciones y la intuición es todo el producto, ya propiamente hablando, de la experiencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre sensación e intuición? Que la sensación sería el producto solamente de la facultad de la sensibilidad y la intuición, ya siendo experiencia, requiere también del concurso del entendimiento. Sí, Joan. Ok, vamos. Ajá.
Gracias, sí. Claro, perfecto. Muy bien, entonces, ¿de qué nos informan el espacio y el tiempo en la sensibilidad? Bueno, el espacio básicamente nos permite relacionarnos con algo que vamos a llamar sentido externo. Y aquí esto es una metáfora epistemológica muy utilizada en filosofía. En Descartes la podemos encontrar, en otros autores la podemos encontrar y en Kant no va a ser la excepción. Esta diferencia entre lo externo como lo que no soy yo y lo interno como lo que está aquí, donde yo estoy, que es de lo que solo yo puedo dar cuenta, en Kant es muy habitual, está muy profundamente integrada en su explicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sentido externo? Es la posibilidad que nosotros tenemos de, en relacionándonos con las cosas, representándonoslas como estando en el espacio y siendo exteriores a nosotros. Esto lo que quiere decir es que básicamente lo espacial nos permite ubicar las cosas y diferenciarnos de ellas por medio de la ubicación, ¿verdad? El espacio es la forma de la sensibilidad que nos permite hacer eso. Por otro lado, el tiempo es la que hace la posibilidad del sentido interno, más bien. De eso que, más bien, nos sitúa a nosotros como en un adentro. Como en un adentro. Y generalmente, si le hacemos caso a la metáfora, no sé si me están viendo en la cámara, si me están viendo en este momento, pero más bien esto como que nos ubica más o menos como aquí y como para adentro. ¿Ya? El sentido interno es como aquí, como cuando nosotros andamos, como si nosotros anduviéramos dentro de este cuerpo. Vean que de alguna manera, en tanto de nuestro cuerpo tenemos experiencia, el cuerpo también lo ubicamos en un espacio, ¿ya? También del cuerpo tenemos de alguna manera una representación como si fuera algo externo a nosotros. Y de lo que más de nuestras manos. De nuestras manos. De nuestra cabeza no tanto. Casi que nosotros nos identificamos con nuestra cabeza, digamos, más o menos, ¿ya? Como que estamos por aquí, como que andamos por acá, ¿ya? Y las manos y los pies son como algo que anda por ahí, ¿ya? Es como si anduviéramos manejando un cuerpo, ¿ya? Como la metáfora que usaba Descartes era la de el navegante y el navío, el piloto y el navío, más bien. Bueno, el tiempo es lo que nos permite pensar ese sentido interno, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con lo que vamos a llamar el psiquismo, la intuición de uno mismo, ¿verdad? El tiempo, en este sentido, no puede ser intuido como algo externo. Después vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Este no es el tiempo que medimos con el reloj, no es el tiempo que nos dice que ya ahorita tenemos que hacer la segunda pausa. Es otra cosa completamente, pero a eso llegaremos, ¿ya? Este curso, los primeros meses es explicándoles por qué eso lo vamos a ver más adelante y los últimos meses es explicando por qué no vimos todo lo que les prometí que íbamos a ver. Pero bueno, así es más o menos lo que va a pasar, ¿verdad? Con esta construcción del tiempo, que no es ese tiempo cronológico, eso nos tiene que quedar claro, no es ese tiempo cronológico que medimos con los relojes, ¿ya? Cómo eso también es constitutivo de sujeto. Lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Esto nada más todavía no está realmente tan explicado, entonces, de nuevo, esto lo vamos a ir construyendo. La estética trascendental nos va a explicar, bueno, vamos a ver, una cosa más con el espacio, y eso también sería extensivo al tiempo. Hay una explicación que hace Kant en la introducción, que a esto no nos habíamos referido, cuando Kant hace una especie de ejercicio mental. Y él dice, tomemos cualquier cosa y eliminemos de esta cosa todo lo que podemos recabar de manera sensible de ella. Por ejemplo, yo en este momento tengo el texto de la crítica de la razón pura en mis manos, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí revisando el texto y ahora sí, yo empiezo a decir, bueno, voy a ir eliminando todo lo que sea sensible de este texto. ¿Qué es todo lo sensible? Bueno, que tiene un peso. Entonces yo puedo, digamos que elimino el peso, digamos que elimino su textura, elimino también su olor, elimino sus colores, elimino todo lo que yo voy recabando sensiblemente de él y de pronto ya me quedo realmente sin el texto.
¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a decir es, a lo último, retiré todo el objeto, porque todo lo que yo conocía en la experiencia de ese objeto, estaba recabado sensiblemente. Sin embargo, vean lo que hay aquí, dice Kant. Nos quedemos con un espacio. Quitemos este espacio. No podemos. No podemos quitar este espacio, como quitamos el libro, ¿ya? Uno rapidito puede volver a traer el libro, ¿verdad? Pero también uno puede volver a retirar de él todo lo que empíricamente construye de él y queda de nuevo con ese espacio. Y Kant va a decir, ese espacio no lo podemos quitar precisamente porque el espacio no es algo que reconstruimos sensiblemente de las cosas. También lo dice de una manera que es brutal. Kant dice, ese espacio no lo podemos quitar porque fuimos nosotros quienes lo pusimos ahí en primer lugar para poder generarnos la representación de ese objeto que ocupaba ese espacio. Y ahora estamos entrando a la explicación de lo que es el espacio en el sentido de que es una forma de la sensibilidad que nos permite generar experiencia. Y de la misma manera con el tiempo. No sé si hay alguna pregunta con esto. David, en Spinoza estaba también esa idea de que el espacio no podía cortarse, o sea, que no había un espacio donde no hubiera espacio, por decirlo así. O sea, de que a donde sea que estuviéramos, no iba a haber como un vacío o una ausencia de eso, que por eso que no podía haber como un, no sé, como un vacío precisamente. Sí, lo vamos a ver también ahorita en las exposiciones, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Recordemos también que Spinoza está haciendo la explicación, además, de algo que existe, digamos, de la sustancia que existe infinitamente. Y nosotros, que somos meros modos de esa sustancia, que la recorremos, digamos, en nuestra forma de entender espacialmente, nosotros siempre, en una sustancia que es infinita, siempre tendríamos que encontrar hacia dónde ir. Si no, la sustancia no sería infinita. Sí, claro. Sí, sí, buen aporte. Buen aporte. Ahora, veamos. ¿Por qué es importante ahorita verlo de la exposición? Recuerden que Kant procede en la estética trascendental, en la explicación de espacio y tiempo, procede por medio de dos tipos de exposiciones, ¿verdad? Vamos a ver qué significa eso. Vean que empezamos por una exposición como una representación clara de lo que le pertenece a un concepto. De nuevo, una exposición es una representación clara de qué le pertenece a un concepto. Ahora, ¿se acuerdan la definición de metafísica que estaba en el primer prólogo? Que la mencionamos recientemente. Como la metafísica como el inventario de todos aquellos conocimientos que podemos sistematizar por medio de la razón pura. Entonces, de nuevo, ¿qué dicen todos juntos? Una exposición como una representación clara de lo que le pertenece a un concepto, y si este concepto además lo vamos a explicar, lo vamos a exponer de manera metafísica, entonces vamos a ver qué es lo que le pertenece a ese concepto de suyo, en tanto que concepto dado a priori, en este caso porque además lo que vamos a hacer es la exposición metafísica del concepto de espacio y de tiempo. Por otro lado, ¿se acuerdan que trascendental tenía que ver no con contenidos específicos, sino con cómo conocemos? Entonces, una exposición va a ser trascendental cuando esa representación clara de lo que le pertenece a un concepto está en función de lo que entendemos de ese concepto relacionado con cómo conocemos. Entonces, la exposición trascendental de un concepto va a ser una explicación de ese concepto como principio a partir del cual se entiende la posibilidad de conocimientos, en este caso, sintéticos y a priori. Entonces, vean cómo Kant va armando a partir de las definiciones que va dejando ahí, como botadillas en la exposición. De pronto él dice, ok, y ahora vamos a la exposición trascendental. ¿Se acuerdan lo que significaba esto? ¿Y se acuerdan lo que significaba lo otro? Y lo retrae. Y ahora entonces nos vamos a relacionar con estos conceptos dentro de las reglas que ha venido poniendo el mismo Kant. ¿Se entiende? Bien, entonces,
Voy a retrasar un poquito la pausa. Disculpen por eso, pero es que no quiero cortar aquí la explicación. Quiero explicar estos 4 conceptos. Calculo que a las 6:10 podemos estar haciendo una pausa. Se los prometo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Empezamos con la exposición. Híjole. Con la exposición en ese sentido del concepto de espacio. ¿Verdad? Esta es, primero que nada, la exposición metafísica del concepto de espacio. Primero, el espacio no es un concepto empírico. Bueno, eso ya nos lo ha dicho Kant. ¿Pero qué significa eso? Significa que nosotros no estamos hablando del espacio como de un lugar o como de como de algo que está allí, ¿ya? No es el espacio para Kant, no es algo que existe, no es un lugar a donde estén las cosas, no es un lugar a donde se sitúan las cosas. El espacio es después lo vamos a ver, es una representación, ¿ya?, que nos permite entender las cosas como distintas entre sí, distintas a nosotras, y además situadas en el lugar específico a donde están, ¿ya? El hic de cada una de las cosas, ¿se acuerdan? El hic nunca. Entonces, no es un concepto empírico, además quiere decir que nosotros no tenemos experiencia del espacio, no lo experimentamos el espacio. Lo que diríamos con Kant es que gracias a que tenemos el espacio como una forma de la sensibilidad, es que podemos generar experiencia en primer lugar. ¿Se entiende? En segundo lugar, es una representación a priori, esta es necesaria, y sirve de base a todas las intuiciones externas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como el espacio le da base al sentido externo, es lo que nos permite hacer todo lo que vamos a llamar representaciones externas, ¿verdad? No podemos pensar la ausencia de espacio. Eso se relaciona con lo que aportó recientemente, creo que fue Orlando, ¿verdad? ¿Fuiste vos? Lo de Spinoza. Sí, sí. Ok, bueno, tiene que ver con eso, como te decía, eso también está, en este caso, en la exposición metafísica del concepto de espacio en Kant. No podemos representar la ausencia de espacio ni llegar a ese límite donde podemos fijarnos a un lugar a donde ya no hay más espacio, ¿ya? Entonces sí, efectivamente. Luego, el espacio también es condición de posibilidad de los fenómenos, ¿ya? No es que lo representamos fenoménicamente, no, no, no. Hace posible que haya fenómenos, o sea, que se nos aparezcan esas representación de cosas, digamos. ¿Ya? Hace posible que nos aparezca la representación de un objeto indeterminado en una sensación, en una intuición sensible, a propósito de la definición de fenómeno, ¿verdad? En tercer lugar, el espacio no es un concepto discursivo, o sea, no llegamos a él por medio de una argumentación, sino que es una intuición pura, o sea, aparece inmediatamente. Una vez que tenemos la sensibilidad como facultad, el espacio está ahí. Está ahí como aquello que hace posible la representación de las cosas de las que tenemos experiencia. Si no estuviera ahí, no generamos experiencia. Así de sencillo. Y no podemos operar en el mundo, porque en el mundo operamos empíricamente. Si a nosotros se nos quemara el chip del espacio, por así decirlo, como forma de la sensibilidad, ese día, digamos que nos despertamos en la mañana y no podríamos procesar el mundo, porque no sabríamos ni dónde estamos, ni podríamos diferenciar las cosas entre sí, ni sus ubicaciones, ni nuestra ubicación respecto de ellas, ni podríamos establecer ninguna dirección como para poder levantarnos, por ejemplo, o ir al baño, o ir a bañarnos, o lo que diablo sea. ¿Ven? No podríamos comer, ¿por qué? Porque no podríamos distinguir entre el plato de comida que es externo a nosotros y nosotros. ¿Ven? Por eso es que es importante para Kant el espacio como una forma de la sensibilidad que nos permite generar todas esas representaciones, perdón, coordenadas
de la ubicación, de dónde están las cosas y de la diferencia entre unas cosas y otras. ¿Se entiende? Y en cuarto lugar, el espacio se representa como una magnitud dada infinita, se relaciona con el segundo, ¿verdad? En el sentido de que siempre, siempre, siempre vamos a poder entender todas las cosas dentro de un espacio. Siempre, siempre vamos a entender todo como en un espacio en ese sentido. Vamos a ver, el espacio en su totalidad subsume todas las representaciones posibles, ¿verdad? No es un concepto, es una intuición a priori. Que no sea un concepto significa que tampoco se construye representacionalmente. Esas son 4 características que tiene el espacio, que son cruciales para entender lo que Kant nos está diciendo. Y vean, me llevé menos de lo que pensé. Podemos ir a pausa ahorita para volver después de la pausa a las 6:10 con también este mismo tipo de exposición, pero relacionada más bien con el tiempo. Entonces, dejo de grabar en este momento